Voy a suponer un ejemplo, muchachos, ¿ok? Vamos a suponer que en mi cálculo, o sea, ya habiendo hecho toda la tacha matemática, que la vamos a hacer ahorita, ¿sí? Vamos a suponer que me arroja 1 amper, ¿sí? Yo estoy seguro que ustedes saben que existen de 1 amper. Bueno, pero ¿cuál de los dos tipos compro? ¿Lenta o rápida? Bueno, aquí viene lo interesante. Cuando en el cálculo me arroje el valor exacto de algo que se fabrica, lo voy a comprar de fusión lenta. ¿Ok? Vuelvo a mencionar. Si el valor real que venden en el mercado coincide exactamente con el que yo calculé, debo de comprarlo de fusión lenta. Voy a explicar por qué. En el instante cero que yo cierro el switch, para mi diseño, tengo la máxima potencia en el secundario y por tanto en el primario. En el instante cero, la máxima potencia, ¿verdad? Me está demandando 1 amper corriendo en el primario. Yo voy a comparar el fusible de 1 amper lento. ¿Por qué? Porque obviamente este amper no está fluyendo todo el tiempo. Este amper fluye durante los primeros, vamos a pensar, aproximadamente 5 milisegundos. Solo 5 milisegundos. El fusible de fusión lenta está diseñado para que se funda después de 25 milisegundos. Como yo tengo el corto instantáneo únicamente durante 5 milisegundos y después ya se empieza a cargar el condensador, cuando se empieza a cargar el condensador es como si se abriera. Entonces ya no tengo toda la demanda de corriente en el secundario, por tanto, automáticamente baja la potencia aquí, baja la potencia en el primario y en vez de que esté fluyendo 1 amper, ya decayó a, no sé, 100 miliamperes, por decir algo. Ya no se fundió, maravilloso. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la causa por la que yo compro de fusión lenta si el comercial que venden coincide exactamente con mi cálculo. ¿Ok? ¿Me expliqué, muchachos? Voy al otro extremo. Vamos a suponer que mi cálculo me arroja que la corriente sea de, ¿cuánto será buena? 285 miliamperes. ¿Ok? Es ahí en la torre. Lo busco y no existe. Me voy hacia arriba. Arriba de 285 miliamperes que tengo. 300 miliamperes. Sale. Voy a poner uno de 300 miliamperes de fusión rápida. Y dices, ah, caray, ¿cómo? Sí, ¿qué es lo que pasa? Igual, en el instante cero tengo la máxima potencia en el secundario y en el primario. Aquí deben estar fluyendo los 285 miliamperes. Empieza a cargar el condensador, no pasa nada, no se fundió. Pero, ¿qué sucede? Si realmente hay un corto en el secundario, va a exceder más de los 25 milisegundos aquí. ¿Sí? ¿Me explicó? El fusible de fusión rápida, cuando está en máxima potencia más de los 25, 30 milisegundos, 50 milisegundos, ¿verdad? Alcanza un pico por uno de los transitorios, o sea, ese pico es debido a uno de los términos de Fourier en la componente de entrada que alcanza los 300 miliamperes. En ese momento que alcanza los 300 miliamperes, generalmente sucede con el tercer armónico, se truena inmediatamente el fusible. ¿Sí? Por eso lo compro de fusión rápida cuando el valor está por encima del que yo calculé. ¿Me expliqué, muchachos? Entonces, repito, cuando el cálculo coincide con el valor real, fusión lenta. Cuando el cálculo está por debajo del valor real, fusión rápida. Y de esta manera yo me aseguro que el equipo siempre va a estar perfectamente bien protegido. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Por ejemplo, profe, nada más para como pregunta, Sí. ¿qué pasaría si ese mismo resultado, por ejemplo, que existe uno de 300, digo, de 200 que habíamos calculado, lo compramos de función lenta?
y tenemos que comprarla de rápida, ¿qué pasaría? ¿Pasaría lo mismo o se daña literalmente todo el circuito? Ok, si yo, por ejemplo, requiero fusión lenta y le pongo rápida, algo así entendí, otra vez, Ajá, Giovanni, sí, por favor. sí, así. Ok, si son 200 miliamperes y existe en lenta y en rápida, y yo en vez de poner 200 miliamperes lenta, le pongo rápida, cada vez que yo prenda la fuente se va a fundir. Porque en ese momento son los 200 miliamperes y el de fusión rápida inmediatamente se truena. Ok. Y uno dice, pues, ¿qué pasa? Y estoy seguro que han visto o han sabido de alguien, ¿verdad? Que tiene algún aparato, no sé, un no break, lo que sea, ¿no? Y se le fundió el fusible. Se lo cambian, lo aprenden y se vuelve a fundir. Y lo cambian, lo aprenden y se vuelve a fundir. Puede suceder que el que ustedes están poniendo sea de fusión rápida y requiere de fusión lenta. ¿Ok? Normalmente ustedes se han comprado fusibles, estoy seguro que nunca le han especificado al vendedor qué tipo de fusión necesitan. Simplemente Ah, pues, un ampere, 500 miliamperes. Y lo entiendo, muchachos, lo entiendo, porque nunca han tenido necesidad de diseñar y no estaban conscientes de este concepto. Eso me queda clarísimo. A partir de hoy, yo les aseguro que van a ser muy conscientes cuando compren un fusible o tengan que cambiar un fusible. Obviamente ya le van a buscar en el aparato, a ver qué dice GT o GF. Y yo estoy seguro que si van al centro, literal, o sea, cualquiera de esas tienduchas, ¿sí? Quieren un fusible de fusión lenta de tantos miliamperes, ¿qué les van a contestar? Eso no existe, güerito, ¿sí? O sea, ¿de qué estás hablando? Solamente tengo estos de vidrio. Estamos arruinados, ¿no? Ahí es cuando nos vamos a dar cuenta que todas las tienduchas del centro no tienen ninguna especialidad en electrónica, ¿sí? Y vuelva a lo mismo. Ustedes no van a compra los radiotécnicos, nunca jamás en la vida. Van a comprar con un distribuidor internacional. Pero tú le dices, necesito fusión lenta. Te entregan función lenta. Y en los catálogos viene clasificado, función lenta, función rápida. Por supuesto. ¿Sí? ¿Cuál es tu necesidad, ingeniero? Ah, pues fusión lenta, pues fusión lenta. ¿Sí? Eso puede suceder, Giovanni, si usted en donde va uno de lenta pone uno rápida, del mismo valor. Cada vez que lo encienda se va a fundir. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar. No sé si quedó respondida su pregunta, Giovanni. sí, profe. Muchas gracias. De Eh, nada. y lo mismo aplica, profe, con los fusibles que son para las casas. Bueno, en el caso de las casas, señor, normalmente son de fusión rápida y son de cada uno es de 30 amperes. Obviamente para que usted consuma los 30 amperes es porque realmente no sé qué tiene conectado, ¿no? O sea, no sé, varios refrigeradores, lavadoras, o sea, un montonal de cosas para que alcance la demanda de 30 amperes. O sea, realmente no llegan a esos consumos tan elevados. O sea, normalmente la cantidad corriente que puede, digamos, soportar los fusibles de las entradas en las casas son 30 amperes. ¿Sí? O sea, si usted le quiere poner uno de, no sé, 50 amperes, híjole, pues quién sabe qué va a pasar, porque evidentemente si hay un cortazo en lo que alcanzan los 50 amperes de demanda, pues se puede quemar la instalación eléctrica. Entonces, en ese sentido, los de las casas son fusión rápida, 30 amperes. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe, gracias. Ok, de nada, señor. ¿Alguna También preguntita de existen, fusión lenta y fusión también rápida, existen los muchachos? fusibles térmicos, ¿no? ¿Perdón? También existen los fusibles térmicos. Ah, sí, por supuesto. Hay unos fusibles que se llaman precisamente térmicos, que funcionan precisamente con una lámina de tipo termopar internamente, que cuando alcanza cierta cantidad de corriente se dilata, se abre y dispara un botón. Obviamente son rearmables esos fusibles. Existen para múltiples aplicaciones esa clase de fusibles rearmables. Normalmente se colocan donde no conviene estar cambiando el fusible a cada rato. Por ejemplo, algunos equipos electrónicos traen ese tipo de fusible, ¿sí?
Este tipo de fusible es con la finalidad de que si hubo alguna situación, se bota y se apaga el equipo. Bueno, se rearma y no pasó nada, o sea, no se bota antes de que se pueda dañar cualquier circuito o componente interno. Existen este tipo de fusibles también para protecciones en equipo industrial, justamente. ¿Sí? En equipo de alta potencia se colocan esta clase de fusibles. ¿Por qué? Porque sale carísimo estar cambiando fusibles de potencia. ¿Sí? O sea, son fusibles que hablamos de miles de pesos, entonces ahí no nos conviene. Preferible colocar un fusible rearmable, que el cual si se bota, bueno, se ubica la falla donde estuvo el problema, se corrige y se rearma el fusible. Sí existen los fusibles térmicos, señor, no sé si quedó resuelta la duda. Sí, profe. Hecho. Bueno, dicho esto, ¿verdad? Tenemos todas estas nomenclaturas, muchachos, para los tipos de fusibles que vamos a encontrar en el mercado. Fusión súper rápida, rápida, media, lenta y súper lenta. ¿Ok? Nosotros, repito, en este semestre vamos a utilizar solo dos, lenta y rápida. ¿Sí? Pero que hay que aclarar que existen estos otros tipos. Dependiendo qué es lo que voy a proteger, será el tipo de fusión que yo voy a seleccionar. Normalmente en los diseños que hacemos en este semestre, con el de rápida y lenta, resolvemos todos los problemas. ¿De acuerdo, muchachos? Pero es importante mencionarlo. Profe, ¿le puede subir tantito nada más para tomar una captura? ¿Sí? Por favor. Sí, claro, ahí está bien. No, en donde iniciaba el tema de los fusibles. Ok, acá, usted me dice dónde. Creo que es un poquito más arribita. Ahí, abajo, abajo. Ahí, ¿Ahí? sí. Hecho, ahí. Ya. Hecho. Gracias, profe. De nada, señor. Ahora, normalmente, como yo mencionaba, los fusibles están certificados precisamente de acuerdo a Underwater Laboratories, que es la UL que ustedes encuentran grabada. ¿Ok? Si no está grabado, el fusible no está certificado, o sea, es de dudosa procedencia. ¿De acuerdo? Es importante, ¿verdad?, que consideremos utilizar fusibles certificados. ¿De acuerdo? Ahora bien, nosotros cuando compramos un fusible, generalmente lo que buscamos es la cantidad de corriente y el tipo de fusión. Sin embargo, cabe mencionar que la mayoría de los fusibles pueden soportar, pueden conectarse, mejor dicho, en redes donde existan 110 o 250 volts, para que tengan en conocimiento esto y no les sorprenda que si ustedes van a colocar un fusible para alguna aplicación tal vez de no alto voltaje, pues diga ahí grabado, ok, es 1 ampere o 500 miliamperes, 250 volts. No van a encontrar un fusible que diga 2 volts, no lo van a encontrar, definitivamente, ok. Esto es importante mencionarlo porque cuando los adquieren viene grabado o lo dice la ficha técnica en las hojas de especificaciones, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok, bueno, dependiendo de los fusibles, de los que acabamos de mencionar aquí en la lista de rápido, súper rápido, etcétera, se fabrican para 250 volts, que son todos los comerciales, ¿sí? Uso doméstico. Para ya uso industrial, 400, 500 y 600 volts. ¿Ok? Pero para todo lo que es electrónica comercial, es decir, de hogareña, de entretenimiento, son 250 volts el voltaje al que se fabrica el fusible. ¿De acuerdo? Ahora, evidentemente, dependiendo del diseñador y a dónde va a estar trabajando el equipo, seleccionarán ustedes el encapsulado. ¿Ok? Hay muchos tipos de encapsulados para fusibles, muchachos. Yo sé que ahorita mencionaron los que habitualmente han visto, que es el de cilindro de vidrio, ¿ok? ¿Sí? Como el que tenemos aquí a la izquierda, ¿sí? Pero hay otros tipos, por ejemplo, el automotriz, que es este de aquí. ¿Y por qué hay diferentes tipos de montaje? Como acabo de mencionar, dependiendo a dónde va a funcionar el circuito, nosotros requeriremos condiciones de seguridad y montaje.
En el caso de los automotrices, pues evidentemente van en un frame donde se coloca, se inserta y lleva unas grapas de seguridad, ¿sí? Unos conectores tipo Faston donde abraza a la terminal y no se mueve, o sea, soporta la vibración. Yo no podré colocar así tan fácilmente este tipo de fusible porque el soporte, con algún movimiento brusco, se puede botar el fusible. Por eso, dependiendo de la necesidad, es el encapsulado que se debe buscar para la aplicación específica. Igualmente, nosotros vamos a tener diferentes dimensiones de los fusibles. Esto igualmente obedece a qué tan reducido quiero el diseño en concreto. Si es un fusible que yo voy a colocar normalmente en chasis, como en el caso, por ejemplo, del Suno Break, la parte de atrás tiene un portafusibles de rosca o de bayoneta. Normalmente es un fusible grande, ¿ok? Es un fusible similar a estas dimensiones de aquí. Si es un equipo tal vez electrónico, ¿verdad? Un reproductor de CDs, etcétera, y lo destapan, tiene un fusible más pequeño, ¿sí? Como este. Yo sé que vulgarmente, porque ese es un término vulgar, ¿sí? Se expresan fusible tipo americano y fusible tipo europeo. Eso no es un nombre, muchachos, para nada. El nombre científico, por ejemplo, del pequeño es 5x20. ¿Ok? O sea, tal cual, ustedes cuando hagan una solicitud de fusibles al importador, no le van a decir tipo europeo, van a decir, este mono, ¿de qué estás hablando? O sea, ni lo conozco, ¿sí? O sea, le tienen que dar el nombre científico del encapsulado, el nombre científico es 5x20. El americano, como también lo conocen, tiene su nomenclatura, digo, ahí se los dejo de tarea para que lo investiguen. Cada encapsulado tiene un nombre científico particular. Y obviamente es cuando uno hace los requerimientos de adquisiciones, tiene que especificar el tipo de encapsulado. Y repito, dependiendo de la aplicación, ustedes seleccionarán el encapsulado para su diseño. Hay fusibles, como este que tenemos aquí, donde tienen sus extremos, evidentemente es mucho más grande, evidentemente, tienen sus extremos baño de oro. ¿Ok? Y uno se cuestiona, caray, ¿eso para qué cosa es? Normalmente se utiliza en equipo médico y en equipo militar. ¿Sí? Los que tienen baño de oro se utilizan, repito, para aplicaciones médicas o aplicaciones militares. Por supuesto, lo que cuesta un fusible, pues, olvídense, ¿no? O sea, es una fuerte cantidad de inversión. Por supuesto, el equipo lo vale. ¿Sí? Así de sencillo, el equipo lo vale. Pero es importante que sepan que también esto existe en el mercado, muchachos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, La profe. perfecto. Ahora, dependiendo del diseño, nosotros podemos tener la colocación del fusible en gabinete, o sea, en chasis, o en el PCB. Hay portafusibles para PCB como hay portafusibles para chasis, dependiendo del diseño. Si el fusible puede ser manipulado por el usuario final, utilizo uno de chasis, como el que yo mencionaba, el que viene en la parte de atrás de algunos no breaks, ¿sí? O UPS, que viene la rosquita, ¿sí? O de bayoneta. Para que el usuario se fundió, lo cambia y se acabó. ¿Hecho? Y normalmente debe traer etiqueta donde diga fusible de tantos amperes y el tipo de fusión, lenta o rápida. Normalmente la gente nunca se fija. Nunca se fija. Observa ahí, pues 1 ampere, 2 amperes o lo que fuere, pero nunca se fijan en el tipo de fusión. Y esto es importante porque lo acabamos de mencionar. Si es lenta, por decir algo de 2 amperes y lo compro rápida, ¿sí? Que normalmente la gente en el centro es lo que vende, pura fusión rápida. Lo ponen y se vuelve a fundir. Y se vuelve a fundir, y se vuelve a fundir. Y luego, ¿qué pasa? El equipo no tiene nada, pero por ese detalle se funde instantáneamente en el momento en que cierran el interruptor. Y eso no es lo grave. El detalle es que muchas veces dicen, no, pues se fundió con el de 2 amperes, pon uno de 10. Hay gente bien acomedida que dice, no, pues con 10 aguanta, ¿no? Y le ponen 10 y ya no se fundió. El problema es que si realmente existe un corto, para que se truene el de 10, ya ardió todo el equipo, ya prendió lumbre y se incendió ahí la alfombra y media casa y barbaridad y media, ¿no? O sea, la situación de colocar el fusible correspondiente es seguridad. ¿Sí?
No podemos estar jugando con eso. Por eso se calcula también el fusible. ¿De acuerdo, muchachos? Bueno, vamos a hacer un ejemplito para que se comprenda perfectamente bien esta situación de las protecciones. Tenemos este supuesto, ¿ok? Tenemos el siguiente circuito. Es un puente rectificador. Por lo que estamos viendo, ¿verdad? El condensador de 1000 micros prácticamente es un ampere, ¿sí? Nuestra resistencia de carga es 2200 ohms. Relación de vueltas del transformador 1/10 y el voltaje de entrada 120 RMS. Es de esperar que hay que calcular, por supuesto, las matrículas de los diodos, el voltaje en el secundario, el valor del fusible y otra cosa importante, el tipo de switch. Cuando nosotros calculamos el fusible, también tenemos que calcular el tipo de interruptor que le vamos a poner. No es colocarle el que tenga en la bolsita de recuerdos o el que me regaló la tía. No. El ingeniero calcula todo. ¿Y cómo calculo el switch? Igualmente con la corriente de entrada. ¿Ok? ¿Por qué? Si ustedes se fijan, no solo va a fluir la corriente en el primario, del primario a través del fusible, sino también del switch. Entonces, con la cantidad de corriente que yo determine en el primario, también selecciono al interruptor de encendido. Pero no solo eso, observen ustedes que el interruptor en sus extremos, una vez que se cierra, soporta el voltaje de línea. Vean, a través del primario, ¿sí? Este extremo del switch va conectado a la toma de alterna y su otro extremo va a la toma de alterna. Entonces el switch tiene que soportar mínimo los 120 volts RMS. Por eso los switches, para que son de entrada de línea, generalmente dicen 250 volts, 110 a 250 volts. Por ese detalle, porque una vez que lo accionamos, recibe instantáneamente en sus extremos todo el voltaje de línea. Si yo quiero utilizar para encender un equipo de estos, una fuente, un switchecito pequeñito que le arranque un juguete, seguramente se va a fundir, ¿sí? Porque no está diseñado para soportar en sus extremos el voltaje de línea. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, siempre que se calcule el fusible, tendremos que usar ese dato para comprar el interruptor. También es otro dato que nosotros tenemos que calcular. ¿Hecho? Bueno, vamos a concluir el ejercicio, vamos a resolverlo. Si se fijan, se pide el voltaje pico al secundario, matrícula de diodos, el voltaje de CD a la salida, el valor y tipo de fusible, el voltaje de rizo pico a pico y el factor de rizo de la fuente. Ya más especializadas las preguntas, digo aquí, ya no le puse, pero se puede calcular el calibre de los cables. Y es importante, ¿por qué? Porque el calibre del cable en el primario me permite calcular el calibre del cable de la clavija. O sea, también eso lo tengo que calcular. O sea, no le puedo poner, pues, ¿qué cable pondré? No, pues, a ver, arránqueselo a la plancha. No, pues no puedo hacer eso. O sea, también se calcula el cable que va a ir hacia la clavija, muchachos. ¿De acuerdo? Y eso se hace con la corriente en el primario. Bueno, vamos a resolverlo. El voltaje en el primario pico, pues evidentemente primero convertiremos el voltaje de 120 RMS a pico. Y lo tenemos en 69.70. Posteriormente, ya con esto, el voltaje en el primario lo voy a multiplicar por la relación de vueltas y me arroja 16.97. Ya tengo respondido el primer inciso. Vámonos al inciso número 2. Para terminar la matrícula de los diodos, ya me dijeron que la carga demanda 1 ampere. Familia de 1 ampere. Por ejemplo, la 4000, ¿sale? Aquí la 4000 de Texas Instruments. Perfecto. ¿Cuál de todos estos fusibles? Pues tengo que calcular toda la talacha, voltaje pico rectificado. ¿Ok? Con el voltaje pico rectificado, ¿verdad? Sabemos que de la página de Texas Instruments, observo que es 0.93 el voltaje de forward. Aplico mis ecuaciones y obtengo que el voltaje pico rectificado son 15.17 volts. ¿Sí? O sea, lo que voy a tener aquí. ¿De acuerdo? El del secundario son 16, menos el forward tengo 15. O sea, vamos bien, vamos caminando satisfactoriamente. Ahora, calculo el pico inverso. El pico inverso, recordemos que se trata, en este caso, de un tipo puente. Utilizo la fórmula del tipo puente y me arroja 10.21.
Como el voltaje pico inverso es 0.21 y yo veo las hojas de especificaciones, pues la matrícula 1N4001 soporta 50, entonces el que voy a utilizar es el 4001 para el tipo puente. Ya tengo respondido el inciso número 2. Para saber el voltaje de CD que me entrega la fuente, pues aplico ya la fórmula con el condensador, muchachos. ¿Sí? Sustituyo los datos y observamos que prácticamente, ¿sí?, el voltaje pico rectificado tengo en CD también. ¿Sí se nota? 15.17 el voltaje pico, 15.14 el voltaje de CD. O sea, ya con el filtro ya no tengo que calcular el voltaje promedio, que era mucho menos, o sea, casi entre 3, me hubiera salido como 5 volts sin el filtro. Ya con el capacitor tengo los 15 volts en la carga. ¿Se ve eso, muchachos? Perfecto. Para número 4, determinar el fusible. Hacemos la talacha de la relación de potencia. Voltaje del secundario por la corriente del secundario, que son los 16 del secundario por 1 entre la potencia total. Me arroja 0.999. Le sumo el 20% y me arroja 1.01. No le puedo poner el de 1 ampere, muchachos, si se dan cuenta. No puedo, ¿sí? Porque no hay valor comercial de 1.01. Me voy al inmediato superior, 1.25. Como es superior, tiene que ser fusión rápida. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? Ahora, con esto, calculo voltaje de rizo pico a pico. Igual con las formulitas que vimos. Y me arroja 0.05 voltaje pico de rizo. Ahora, el factor de rizo pues es el de rizo entre el de CD. Hacemos la sustitución y me arroja 0.37% de factor de rizo. Muy buena fuente, definitivamente. ¿Sí? Ni siquiera llega al 1%. O sea, muy buena fuente de alimentación. ¿Sí? Aun cuando me hubiera obtenido que el 1%, el 2%, está aceptable dentro de los parámetros y normativas. Pero si se dan cuenta, obtuvimos 0.37% de factor de rizo. Buenísimo. Yo lo dije, lo máximo permitido es el 5, pero yo, diseñador, puedo determinar hacia abajo. No puedo ponerle 0. Definitivamente no puedo ponerle 0% de rizo. No puedo, imposible. Pero sí valores adecuados, asertivos, un 1, un 2%, no pasa nada. En este caso, en este ejercicio me arrojó 0.37%. Excelente, un nivel muy bajo de ruido. O sea, es una buena fuente de alimentación. Y finalmente el diagrama nos queda de esta forma. Voltaje de entrada 120, salida 12 por la relación de vueltas. Los diodos de todo el puente es el 1N4001 y el fusible 1.25 de fusión rápida. Como verán, pues no fue sencillo, fue muy sencillo determinar todos los componentes, muchachos. Muy facilito. ¿Sí se ve, jóvenes? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Sí, yo, profe. Dígame. En el punto 3, cuando comparó el voltaje de la corriente directa, me parece con el... Ay, no me acuerdo con qué lo comparó. El de CD con el de rectificado. Recordará usted que cuando no le poníamos todavía etapa de filtrado, calculábamos el voltaje promedio de salida de la fuente. El voltaje promedio equivale al voltaje de CD que le estaba entregando el rectificador a la carga. En el caso de este circuito, el voltaje rectificado son 15, ¿verdad? En onda completa sería esto, o sea, 2 veces este voltaje entre pi. ¿Sí? O sea, sería prácticamente 2 veces, sería 30, entre 3 sería como a 10, grosso modo, ¿sí? Decimales más, decimales menos. O sea, en promedio, si no le pusiera filtro, el voltaje de CD en la carga serían 10 volts. Pero ya cuando le pongo la etapa de filtrado, si se fija, aquí son 15.17. Con la etapa de filtrado son 15.14. O sea, ya tengo prácticamente los 15
rectificados los tengo en la carga. Cosa que si no le pongo el filtro, se cae a 10. ¿Sí me expliqué? O sea, por eso hice la comparación. Sí, ya entendí. ¿Sí? O sea, cuando yo le pongo la etapa de filtrado, lo que estoy rectificando prácticamente lo tengo en la carga. O sea, perfecto, todo sin problemas. Si yo no le pusiera la etapa de filtrado, mi carga no recibiría los 15, estaría recibiendo 10. Y obviamente pues no me es funcional. Si yo necesito 15, pues 15 los necesito. Entonces le pongo la etapa de filtrado y estoy dando cuenta que efectivamente tengo los 15 en la carga. Eso fue la comparación que hice precisamente, señor. ¿Ok? Gracias. No, de nada, señor Daniel. ¿Alguna duda adicional que haya al respecto, por favor? ¿Podrá volver a explicar lo del transformador, por favor? No, lo del fusible, perdón, lo del fusible. Sí, claro, Es que vámonos para como allá. perdí Sí. Para determinar el fusible, ya, profe. ok, perfecto. Entonces decíamos, vamos a calcular la potencia en el secundario. La potencia en el secundario será multiplicar el voltaje del secundario por la corriente del secundario. Ya observamos que la potencia, el voltaje en el secundario, aquí está calculado, son 16.9705. Y la corriente del secundario, incluso me lo da otro dato, 1 amper. Obviamente lo que tenga que consumir la carga lo tiene que proporcionar el secundario. Entonces, yo me voy a multiplicar 1 amper por los 16.9705 y esa es la potencia del secundario, ¿ok? Que son 16.97. Y lo voy a dividir entre el voltaje en el primario para calcular la corriente del primario. Lo divido y obtengo 0.999 amperes. Si yo no le sumara el voltaje de seguridad, tendría que haberle puesto un fusible de 1 amper de fusión lenta, ¿ok? Pero como sabemos que la fluctuación de entrada de línea tiene 20%, le tengo que sumar ese 20%. ¿Por qué? Porque si no, vamos a pensar, yo lo calculo para 120 volts, o sea, 1 amper, está bien, fusión lenta. Pero si la compañía de luz de repente no entrega los 120, sino que se va a 127 o 130, se truena el fusible. Porque subió más el 20%, obviamente la corriente cuando fluye es mucho mayor del amper y se truena. Entonces, por eso yo tengo que ponerle siempre el porcentaje de seguridad, que es un 20% adicional. Dicho esto, mi cálculo me arroja 0.999, le sumo el 20% y me arroja 1.01. Comercialmente no hay de 1.01. El inmediato hacia arriba es de 1.25 amperes. Como es superior al calculado, lo pongo de fusión rápida. Aquí lo especifique. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, repito, como el valor real está por encima del calculado, siempre tendrá que ser de fusión rápida. No sé si quedó resuelta la duda, señor. Sí, profe. Sí, ya. Gracias. Perfecto, de nada, señor. ¿Alguna otra duda que tenga por ahí, muchachos? No por mi parte, profesor. ¿No hay dudas? No, profesor. Ok. Ok. Entonces, como veremos, resolver el ejercicio ya considerando pues prácticamente estos datos, pues no es dificultoso, ¿no? Obviamente, ¿sí? Como extra, puedo yo calcular el calibre del cable en el secundario, me voy a mi tablita para 1 amper, ¿verdad? Y lo determino. Igual para el primario, consulto la tablita y no tengo ningún problema, ¿ok? Ya vimos que es 0.999, casi el amper también, si se dan cuenta, ¿no?
Entonces yo de esta manera busco en la tablita, obtengo el calibre del cable en el primario y ese mismo calibre es el que tengo que poner para la conexión de la clavija, muchachos. ¿Ok? O sea, no puedo ponerle un cable, digo, yo he visto cosas así extraordinarias, ¿no? Que de repente dicen, pues, ¿con qué? Vamos a ver, el cable de los audífonos a la clavija. Espérame, ¿cómo el de los audífonos? Pues es que es el que tengo. No, pues no se trata de las sobras que tengan por ahí en un diseño. No se ponen sobras o pedacería. Se calcula todo. Si coincide la sobra, qué padre, pero si no, se tiene que comprar del calibre correspondiente. ¿Me expliqué, muchachos? O sea, ustedes notarán que, por ejemplo, el cable de conexión no sé, de su laptop hacia la pared, pues no es grueso, ¿sí? El cable de su computadora, si es de escritorio, ¿sí? Que tiene la fase, el neutro y la tierra física, pues es un cable flexible, tampoco es gruesísimo. ¿Por qué? Porque normalmente en el primario es baja la corriente comparada con el secundario, o la relación de potencia, pero está calculado. O sea, el cable está calculado, no es random, así aleatorio. A ver, ponle el que encontraste. No, no, no. Para nada, muchachos. ¿Ok? Dependiendo del equipo es el calibre. 100% es el calibre. Porque de esta manera logramos una eficiencia y evitamos un calentamiento que pueda ocasionar un daño en el equipo. ¿Se entendió esto, muchachos? Sí, profe. Disculpe, retomando ahorita lo del fusible y la relación que tiene con el Switch, ¿eso viene en la hoja de especificaciones? O sea, que te dicen sugerencias de Switch o cómo viene. No, 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 no. Sugerencias de Switch no vienen de ningún lado. Pero es algo que usted tiene evidentemente que calcular, señor Dani. O sea, definitivamente lo tiene usted que calcular. Cuando usted hace su cálculo, digo, estos son datos que yo les doy, no viene en ningún libro esto, ¿sí? Usted con esa cantidad de corriente sabe qué tipo de interruptor va a buscar. Hay un universo de interruptores. De hecho, si se mete a la página de Newark que hemos comentado y se va usted a la sección de interruptores, ahí va a encontrar fusibles, interruptores para tanta corriente, tantos volts, y se va a dar cuenta que hay un universo de interruptores dependiendo de la aplicación que necesite. O sea, repito, este dato es un dato extra que yo le doy, que no viene, es más, busque usted en un libro, no viene donde diga, ¿qué switch vas a poner? No, no viene en ningún lado, ¿no? O sea, pero es importante mencionarlo porque como ustedes van enfocados hacia el diseño, yo necesito que sepan calcular todo. O sea, no es de, pues, ponle a ver qué encontré por ahí, pues no, 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 no. No es así. Todo en la electrónica se calcula, muchachos. Todo absolutamente, ¿no? Por eso lo menciono, Dani. O sea, no es de a ver quién me sugiere, no, nadie le sugiere nada. Usted como diseñador busca en un catálogo de interruptores cuál es el adecuado a su diseño. Y repito, lo va a encontrar en función de la cantidad de corriente principalmente que va a circular a través del interruptor al momento en que esté cerrado. ¿De acuerdo? Si no lo seleccionamos correctamente, ¿qué sucede? Se flamea y se funde, ya se echa a perder. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Quedó respondida la pregunta? Sí, maestro, ya. Gracias. Perfecto. No, de nada, Dani. Ok. ¿Alguna otra duda que tenga alguno de ustedes, muchachos? ¿No hay dudas? Ok, voy a tomar asistencia, muchachos, de una vez. Yo, profe, tengo una pequeña duda. Dígame, caballero. El calibre, es que no sé si lo anoté bien, pero tal vez usted me puede corregir. ¿El calibre del cable de la clavija se da con el voltaje primario o me estoy equivocando? Con la corriente del primario, señor Bruno. Corriente. Perfecto. Sí, con la corriente. Muchas gracias. No, de nada. Gracias. No, de nada. En este caso, como calculamos, si se fija, prácticamente 1 ampere en el primario, ¿sí? Que es con lo que yo calculo el fusible. Con este mismo ampere prácticamente selecciono el switch y con este mismo ampere selecciono el cable
que el calibre del cable que debe de tener la conexión hacia la clavija. ¿De acuerdo? De hecho, observará usted, si tiene oportunidad, la fuente de alimentación de su laptop normalmente es un cable muy flexible. O sea, no es un cable gruesote, es un cable flexible. ¿Por qué? Porque la cantidad de corriente que fluye en el primario, que va justamente hacia la toma de energía, es muy poquita. Entonces, por eso es flexible. No tendría caso que yo le pusiera un cable robusto, así como para, no sé, una sierra caladora o algo industrial en la entrada de la fuente de la computadora. Pues, como que ¿para qué? O sea, estaría sobradicísimo, se vuelve rígido y pues no es funcional porque aparte es pesado. Entonces, el cable de entrada de línea, que es el de la clavija, lo seleccionamos con la corriente del primario. ¿Sí? O sea, siempre con la corriente del primario. Le sumamos nuestro porcentaje de seguridad, ¿sí? El 20%, que si se fija nos arroja 1.01, ¿ok? Prácticamente el ampere. Entonces, con eso resolvemos la situación. No le ponemos un calibre mucho menor porque se va a calentar. ¿Sí? O sea, de poder podemos, no debemos porque ¿qué sucede? Se calienta. ¿Sí? Y obviamente un conductor cuando está caliente empieza a ofrecer resistencia. Es un círculo vicioso. Mayor temperatura, mayor resistencia. Llega un momento en que se va a quemar. Literal, se va a quemar. Y lo de menos es que se queme, o el sustazo que le va a poner, ¿verdad? Y máxime, si la persona que compra el equipo, pues no se padece el corazón, pues se lo carga el payaso, ¿no? Se murió de un susto. Entonces, recordemos, muchachos, digo, esto sirve como anuncio importante. El ingeniero es una persona muy peligrosa, si diseña mal. ¿Sí? Y yo siempre lo comento, muchachos. Un cirujano mata de a uno en uno. ¿Sí? O sea, ¿por qué mata de uno en uno? Porque siempre es el pretexto. Se murió en la plancha, tuvo una deficiencia renal, le pasó algo en el corazón, lo estaba operando del pie, pero le falló el corazón. ¿Sí? O sea, nunca va a decir me equivoqué, o sea, pelas, o sea, se le muere de uno en uno el paciente. El ingeniero mata de a montones, señor. ¿Sí? O sea, el ingeniero hace un mal cálculo. ¿Sí? Vamos a suponer un caso extremo. Que usted hace un diseño, bueno, no sé, alguien hace un diseño, ¿sí? Y tienen que calcular ciertos cables para un avión. Perfecto. Pero dice, no, pues no le pongo el margen de seguridad, o sea, uso estrictamente, dice 1.01, pero le pongo de 1 ampere. En un avión, imagínese. Y dependiendo de lo que está sucediendo, de repente hay picos, sube a más de 1 ampere, se empieza a calentar el cable, se incendia, se apaga la hora y reájale, se matan 400 pasajeros. ¿Ok? Y ya ven las investigaciones, ¿qué pasó? Pues empezó por aquí el problema, bla, bla. ¿Quién fue el culpable? Pues el ingeniero que lo diseñó. Entonces lo rastrean, lo buscan y tamo, mi chavo, por asesino, ¿no? O sea, mataste a 400 pelados de un golpe. El cirujano mata de uno en uno, pero el ingeniero se equivoca, mata de a montones. Entonces, por eso no podemos, bajo ninguna circunstancia, hacer omisión de nuestros porcentajes de seguridad. Porque finalmente el cliente es cualquier persona. Cualquier persona. Recordemos que lo que nosotros vamos a diseñar es para uso de la sociedad. No es para... Yo puedo diseñar cosas para mí, perfecto. Yo estoy en riesgo si hago una tontería, ¿no? Pero normalmente el ingeniero hace desarrollos y diseños para resolver problemas de la comunidad. No sé, vamos a empezar a diseñar un radio, una computadora, lo que ustedes quieran. ¿Okay? Cualquier equipo electrónico, un sistema de seguridad, acceso, etcétera. O sea, realmente nosotros vamos a diseñar para el uso de toda la gente. Si no lo hago bien, pongo en peligro a la gente. Entonces, en este sentido, digo, nada más como detalle, siempre para nuestra fuente de alimentación, que nosotros diseñemos de cualquier fuente, de cualquier equipo, el calibre del cable de entrada lo vamos a calcular con la corriente precisamente del primario, con su margen de seguridad, por supuesto, para que de esta manera yo, en cuanto entregue un diseño, tenga la certeza de que está perfectamente bien diseñado, no va a producir ningún fallo, porque está todo dentro de la normatividad de la ingeniería. ¿De acuerdo, señor Bruno? Claro que sí, profesor. Gracias. Perfecto.
¿Alguna otra duda que haya al respecto del ejercicio, muchachos? Ok. Daniel Aguilar. Presente, profe. Gracias. César David. Presente. Muy amable.